historias increíbles. El día de hoy traemos una historia que pensamos que va a ser de su interés. Muchas personas creen que la maldad no existe, pero si existen cosas buenas, lógicamente la maldad también existe. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la brujería. Y el día de hoy el señor Adolfo Martínez nos va a contar una historia que pasó en su familia. Y vamos a dejarlo para que sea él el que empiece a narrarnos la historia de lo que sucedió. Adolfo, ¿le gustaría empezar con la historia? ¿Cómo fue que pasó? Sí, claro que sí. Bueno, pues buenas tardes. Quisiera empezar a comentar lo que viví cuando yo era niño, algo que pasó con mi padre. Él era una persona que era muy sociable, le gustaba tener amistades, era una persona muy trabajadora y era un señor que le gustaba hacer los trabajos lo mejor posible que se pudiera. Entonces él incluso empezó por medio del trabajo, era construcción, él empezó a tener algunas amistades a las cuales pues les enseñaba, ¿verdad?, cómo realizar ese trabajo para que ellos pudieran ayudarse y pasar de ser simplemente peones a ser ya maestros de obra, como se le pudiera llamar. Entonces mi papá tenía bastantes amistades y ellos acostumbraban a tener pues reuniones familiares incluso y lo invitaban. Mi papá pues acudía, ¿verdad?, de repente a esas reuniones, le gustaba ser sociable, como digo. Entonces él nunca pensó que alguien le llegara a hacer alguna maldad y tristemente pues una de esas personas, incluso a las cuales él ayudó bastante, eh, le empezaron a hacer daño a mi padre, y no solamente fue a él, sino a toda la familia, porque cuando una persona está enferma en el hogar, pues todos salimos pues afectados de alguna manera u otra, ¿verdad? Entonces resulta de que en una ocasión había una fiesta y lo invitaron a él, y pues mi padre asistió muy contento. Él dice que estaban comiendo, empezaron pues a servir algunas bebidas. A él le sirvieron un vaso de cerveza y empezó a tomarlo junto con su comida, con sus alimentos. Dice que como a los 3 4 minutos de que él empezó a tomarse su cerveza, él empezó a sentir algo que pues jamás había sentido, ¿verdad?, en su cuerpo. Y tristemente pues en su pie izquierdo empezó a tener como comezón a la altura de, digamos, del chamorro, como se le llama. Y él pues por educación, por no quererse agachar a rascarse porque estaban comiendo, él lo que hizo fue que se rascó con el pie derecho, se rascó pues el pie izquierdo. Entonces a él le empezó a doler bastante, tanto así de que pues él siempre se iba de las fiestas pues cuando terminaban, ¿verdad? Entonces él decidió, porque tenía bastante dolor, decidió irse para la casa y dijo, no, no aguanto, se dijo a sí mismo, no soporto, no aguanto, y se fue para la casa. Entonces ya cuando llegó a la casa llegó quejándose con un dolor muy intenso, lo dolía bastante, incluso él lloraba del dolor que le ocasionaba, ¿verdad? Ese como un pequeño granito que le salió en su chamorro, en su pie. Entonces pasó las horas y al otro día, en cuanto él me empezó a revisar, ya decir, bueno, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que me está pasando? Empezó a sentir y a ver de que ese granito ya se estaba convirtiendo en una llaga muy grande, tanto así que le cubría casi todo el chamorro izquierdo. Y él pues le dolía bastante, empezó a buscar pues algún medicamento, tomar alguna pastilla para el dolor, incluso fue al médico. El médico le daba medicamento para el dolor, incluso algunas cremas, pomadas, algunos polvos como para que se curara, ¿verdad?, se secara su herida, porque se le hizo como una llaga grande. Entonces lo que pasó fue de que a él, en vez de empezar a curarse, se le empezó a pasar de un pie al otro pie. Entonces ya eran los dos pies los cuales él tenía infectados.
Y él en las noches gritaba de dolor, hasta lloraba de dolor. Incluso él mencionaba a la persona la cual él miraba entre el dolor que él tenía en sus sueños, despertaba pues a veces llorando y gritando con un dolor muy fuerte, y él decía el nombre de esa persona. Y nosotros pues nos dimos cuenta, yo era un niño, ¿verdad? Pero yo me recuerdo quién era esa persona, el nombre de esa persona. Fueron personas a las cuales mi padre ayudó bastante, mucho les ayudó, y pues yo la verdad no sé por qué hay gente a la cual en ocasiones pues se les ayuda y en vez de agradecer pues le pagan a uno con una maldad, ¿verdad? Entonces pues eso fue lo que más o menos pasó, y mi padre pues empezó a faltar al trabajo, ya no iba a trabajar. Él trabajaba un día y dejaba de trabajar, no sé, toda la semana, 2 semanas, y volvía a ir otro día, y pues fue muy difícil porque pues él era quien mantenía el hogar, yo iba a la escuela, mi madre pues era una mujer de hogar, pero empezó también ella pues a buscar un trabajito para llevar algo de dinero a la casa. Yo incluso también empecé a vender paletas, empecé a hacer mandados a las personas para que me dieran algunas monedas, ¿verdad? Para ayudar en la casa también. En aquellos tiempos no había tomas de agua en cada casa ahí en donde vivíamos, entonces yo me ponía a llenar tambos de agua y me pagaban. Y de ahí yo también ayudaba a la casa con los gastos, pero nos daba mucha tristeza ver a mi padre enfermo y pues con ese dolor que él tenía, porque lo sentíamos nosotros, porque lo veíamos como hasta lloraba de dolor. ¿Su papá buscó una segunda opinión con algún doctor, o el primer doctor que él fue a visitar le dijo, de acuerdo al diagnóstico que él estaba dando, que era lo que él tenía, le diagnosticó que era una enfermedad, o no supieron lo que era? ¿Qué fue lo que pasó con él? Lo que yo recuerdo es de que cuando él visitó a un médico, el médico simplemente dijo, oh, pues puede hacer esto, ¿verdad? No recuerdo, pero sí le dijo algo, el nombre de alguna como infección. Pero después del tratamiento, después de todo medicamento que le dio y todo lo que el doctor hizo por él, no pasó nada, no cambió para ningún beneficio hacia mi padre. La salud de él seguía pues de la misma manera, incluso hasta empeorando. Entonces él buscó pues otra opinión, fue con algún otro médico, y el otro médico pues le dijo que qué había pasado, que a dónde había ido, que había agarrado, cosas de ese tipo. Y mi padre le comentó que pues él creía que había sido algo que le habían echado en una bebida alcohólica. Y el médico le dijo, pues mira, si eso es lo que pasó, dice, yo no te puedo ayudar. Entonces le dijo, ve y busca a otra persona, incluso que no sea un médico. Eso fue lo que él le dijo, dice, para que te ayuden. Entonces mi padre pues se quedó como, pues no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Decir, bueno, pues estoy enfermo y 2 médicos me han dicho que pues no me pueden curar, no me pueden sanar. Entonces mi padre, como era una persona que pues no era ni religioso ni creyente en ninguna religión, él no, pues no sé, se pudiera decir que era ateo, ¿no? Él, pues por medio de todo eso, él no tenía ninguna creencia en que alguien le podía ayudar. Pero pues creo que las necesidades a veces que tenemos como seres humanos, pues nos hacen, ¿verdad?, arrimarnos, acercarnos o cambiar de opinión. Entonces él empezó a buscar a personas que le pudieran ayudar, como se pudiera decir, a romper algún hechizo, qué sé yo, alguna brujería. Y fue por medio de eso que más o menos le mantenían más o menos la enfermedad, pero tampoco no se la podían curar. Las personas a las cuales buscó le decían a mi papá que era algo muy difícil y pues que ellas no lo podían hacer o no lo querían hacer. La verdad no recuerdo, pero la idea era de que pues, mi padre no fue curado, y mi padre duró pues un buen tiempo con ese problema en sus pies. Y como digo, como que él ya se estaba acostumbrando, pero el dolor que era tan intenso, pues no lo soportó por mucho tiempo. Sí lo soportó por algún tiempo, ¿verdad? Pero él dijo, no puedo vivir así, no puedo estar toda la vida
con este dolor, con esta enfermedad. Y entonces él empezó a cambiar su manera de pensar y simplemente así mismo él decía que se quería curar. Yo lo escuchaba, yo era un niño, ¿verdad? Pero yo lo escuchaba cuando decía, yo me quiero curar, yo no quiero tener estos dolores, yo quiero trabajar. Me da tristeza ver a mi hijo que es un niño pequeño, ¿verdad? Y tiene que pues, realizar labores en vez de ir a la escuela. Aún así yo iba a la escuela, yo iba en el segundo turno en la escuela, en México había, en aquel tiempo, creo que ahora todavía le llaman el turno vespertino, yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6 de la tarde en la primaria. Entonces, pero yo antes de irme a la escuela yo ya había ganado mis 5 pesitos y pues con eso ayudaba a ir también a la casa con los gastos, a mi mamá, a mi papá. Entonces él empezó a cambiar y a decir que él quería curarse, empezó a decirlo. Yo creo que entró tanto ese pensamiento y ese sentimiento en su corazón de que así como entendemos nosotros, sabemos de que como hay gente buena, hay gente mala, y existe el bien y existe el mal. Entonces mi padre empezó como a cambiar su manera de pensar y cambió sus sentimientos hacia el querer sanar, a querer estar sin enfermedades para poder seguir adelante con la manutención del hogar. Entonces pasa que en una ocasión mi padre se fue a trabajar, tenía que caminar bastante. En ese tiempo él estaba trabajando en cierto lugar en donde él tenía que caminar bastante, unos 20 minutos, 15 minutos tal vez, para ir y tomar el autobús para que lo dejaran en el lugar donde él trabajaba. Incluso enfrente de donde vivíamos nosotros pasaba el servicio de transporte, pero ese lo dejaba muy lejos o tenía que tomar tal vez 3 autobuses. Entonces, para llegar lo más pronto posible, pues él caminaba 15 minutos y tomaba un autobús que lo dejaba bien cerquita de donde él trabajaba en ese tiempo. Entonces, él tenía que caminar bastante y en una de esas ocasiones, pues él con ese pensamiento ya en su mente y en su corazón de querer sanarse, resulta de que se levantó a las 5 de la mañana, empezó a caminar y al llegar a una loma en donde ya ahí estaba la base del autobús, de los autobuses que él tenía que tomar, a poquito antes de llegar a la base, él pues se encontró con un señor. Él comenta que era un anciano, un señor, un viejito, una persona de la tercera edad. Y mi papá dijo, en sí, él se dijo, voy a descansar un poquito porque estoy muy cansado y me duelen mis pies. Tal vez esa persona escuchó cuando mi papá dijo eso. Y este señor se le quedó viendo a mi papá y le dijo, ¿estás enfermo, verdad? Y mi padre le dijo, sí, estoy enfermo. Y le dice, ¿qué es lo que tienes? Y mi padre le empezó a comentar qué era lo que pasaba con sus pies. Y este señor le preguntó, ¿y tú te quieres curar? Y mi padre le dijo, sí, tengo muchas ganas de curarme. Y esta persona le preguntó, ¿por qué te quieres curar? Y mi padre le dijo, porque me duele bastante, no quiero sentir ese dolor. Y otra de las cosas es que a mí me hace sentir mal no poder llevar la manutención a mi hogar y que mi hijo y que mi esposa tengan que trabajar en vez de hacer lo que en realidad pues ellos quieren hacer, como mi hijo es estudiar y mi esposa pues estar en la casa, ¿verdad?, al cuidado de mis otros hijos. Entonces pues yo quiero trabajar, quiero estar bien para seguir manteniendo mi hogar. Eso fueron unos pensamientos pues muy nobles de parte de mi padre y yo me imagino que él lo dijo sinceramente y de todo corazón y en realidad, como digo, ni él sabe quién era esa persona a la cual se encontró ese día en la mañana, pero esta persona simplemente le dijo, bueno, mira, es tanto tu deseo de que te quieres curar, de que yo lo que te puedo decir es de que te vayas a tu casa, no vayas a trabajar hoy, regrésate a tu casa y descansa, relájate por este día y mañana en este mismo lugar nos vemos, casi a esta misma hora, tempranito. Dice, aquí nos vamos a ver y te vas a curar.
Entonces mi padre se regresó hacia la casa, él dice que bajó y ya cuando él bajó ni cuenta se dio, pero llegó a la casa sin dolor, ya no le dolían sus pies, que él mismo se sorprendió porque al llegar a la casa dice, caminé desde donde está la base del autobús hasta acá y ni cuenta me di cómo fue que caminé, cómo llegué aquí, pero no me duele. Entonces a mi padre todo ese día ya no le dolió ninguno de sus pies. Y al otro día él notó, porque todos los días se le revisaban sus pies y se le hacía algún tipo de curación, ¿verdad? Algún tipo de limpieza. Entonces, cuando lo empezó a limpiar mi mamá sus pies, ella miró que estaban diferentes. Era un tipo como de que estaba secándose esa como heridas, le estaban secando pero de una manera muy diferente a lo anterior, como se le secaban. Y mi mamá se sorprendió y dijo, mira, dice, ¿cómo están tus pies? Dice, han cambiado mucho. Dice, ya no se ven como antes y están sanando. Se ve que están secándose esas heridas, pero no como anteriormente que se te secaban y se volvían a abrir, se secaban y se volvían a abrir. Y dice, esperemos que te cures. Y dijeron ellos, ¿verdad? Pues primeramente Dios y que así sea, que me cure. Y resulta de que al otro día, pues ya toda esa noche, todo ese día, toda esa noche mi padre ya no tuvo dolor. Y al otro día se levantó muy contento, muy feliz, como no lo había visto yo pues se pudiera decir tal vez en mucho tiempo. Y él tomó el camino hacia donde tenía que ir a reunirse con esa persona que le había dicho que se miraban al otro día en la mañana, con esa persona de la tercera edad. Resulta que mi padre llegó y todavía estaba como, apenas iba queriendo salir el sol, era temprano, antes de las 6 de la mañana. Y mi padre se quedó ahí sentado en donde había descansado el día anterior, en donde había encontrado a esta persona. Y la persona no llegó. Entonces mi padre simplemente dijo, pues yo ya no siento nada en mis pies, ya no me duelen, y no vino esta persona, pues no sé si esperarlo o irme para la casa. Pero mi padre tomó la decisión de esperar un poco y esta persona pues nunca llegó. Entonces mi padre dijo, bueno, pero quién sabe quién será esta persona, pero me habló como nunca nadie me había hablado, sentí el tono de su voz y su voz como nunca a nadie me había escuchado hablar. Y cuando me dijo que me iba a ayudar a que me curara, pues simplemente yo le creí. Y mi padre se regresó para la casa, no fue ni a trabajar tampoco ese día. Pues resulta de que de ahí en adelante mi padre sanó. Y creo que mi padre, como nunca llegó a tener fe en nada, yo he pensado mucho que la fe que tuvo él en el sanar, en el curarse, fue lo que le ayudó bastante. Porque muchas de las veces es lo que nosotros necesitamos tal vez tener en nuestro interior. Esa fe de llegar a salir adelante, esa fe de llegar a sanar si es que estamos enfermos. Y pues a lo mejor no todos vamos a sanar, ¿verdad? Pero pienso que las enfermedades que lleguemos a tener no van a hacernos sufrir del todo, ni tan severamente como en realidad normalmente son, porque pues yo creo que esa creencia que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos cuando empezamos a hacerla crecer, como que convertirla en una fe, nos ayuda bastante. El pensar positivamente es algo que nos hace pues cambiar tanto física, mental y espiritualmente. Entonces nos ayuda bastante el llegar a tener pensamientos positivos y sobre todo me quedó muy en claro eso que esta persona le preguntó a mi padre. Siempre tiene que haber un por qué y un para qué. Y anteriormente a todo eso hay un qué. Está el qué, por qué y para qué. ¿Qué es lo que pasa? Está enfermo mi padre, ¿verdad? Estuvo enfermo. ¿Por qué? Por algo malo que le hicieron. Entonces, ¿para qué se quería curar? ¿Verdad? Creo que son explicaciones que a veces tenemos que tener muy presentes, porque pues siempre cuando alguien nos dice, por ejemplo, mi padre me decía, cuando yo le pedía, en aquel tiempo le pedía un 20 centavos, y él me decía, ¿para qué los quieres, hijo? Ok,
creo que es bueno el dar una explicación, ¿verdad? ¿Para qué lo quiero? Yo me imagino que si yo le hubiera dicho a mi padre que lo quería para comprar algo que no es bueno ni benéfico para mí, a lo mejor no me lo hubiera dado. Pero como le di una buena razón, cuando yo le pedía un 20, le decía, quiero comprarme una tostada con frijolitos. Me recuerdo en aquel tiempo. Y una bebida de un juguito. Costaban 10 centavos la tostada, 10 centavos el juguito. Entonces, él me los daba con todo gusto, porque era para algo bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros también cuando damos alguna explicación, por ejemplo, el por qué se quería sanar, fue algo muy noble de su parte, con mucha sinceridad, y fue algo que pues yo digo, tiene mucho de valor. Y eso fue lo que le ayudó bastante. Así como digo, cosas a veces increíbles que suceden, así como existe el mal, existe el bien. Gracias a Dios, mi padre se pudo sanar de esa maldad que le hicieron, incluso algunas que decían que eran sus amistades. O sea que esta es una historia increíble realmente. Como miramos, hay muchas historias que para algunas personas quizás sean increíbles, pero es parte de la realidad que un ser humano tiene que vivir y enfrentar. Esperamos de que les haya llamado la atención este podcast. Esperamos que lo puedan compartir y estaremos muy pronto con nuevos programas, con nuevas historias que le hayan sucedido a alguien y que la persona tenga el deseo de participar y exponerlas. Les agradecemos mucho por su atención y nos miramos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias.